vez con ustedes para hablarles sobre esto, ¿no? El siguiente paso que uno hace después de haber cerrado los espacios, ¿no? Ya culminamos con los arcos de cierre de espacios. Ahora nos toca trabajar sobre la parte de finalización, ¿no? Y esa es una tarea que empezamos a trabajar justo cuando ya hemos culminado con este proceso de cierre de espacios. Hemos hecho un tratamiento con extracciones y podemos observar en el paciente algunas características. Primero, por ejemplo, puede ocurrir que tenga un ligero desvío de la línea media, ¿verdad? Y por otro lado, puede hacer, acá lo hemos hecho ciertamente exprofeso, que un lado tenga un poco más de necesidad de ajustarlo para que llegue a una perfecta clase 1, ya que en el otro lado se encuentra bastante bien. Esto puede ocurrir con frecuencia cuando los pacientes tienen una masticación unilateral. Cuando el paciente solo mastica por este lado, eso se llama masticación unilateral, lo que puede generar es que en este lado se concrete perfectamente una clase 1. Y en este otro lado no encaje perfectamente en clase 1. ¿No? Se podría decir que en términos generales estoy muy cerca a una clase 1, ¿no es verdad? Y en el otro lado esté en clase 1. Pero acá la línea media está ligeramente desviada hacia este lado. Ustedes ven acá, la línea media está ligeramente desviada. ¿Ya? Ahí está, ligeramente desviada. Repito, en los casos en que exista una ligera desviación de la línea media, cuando la desviación es mayor y ustedes ven así, ya no es un problema simple de la masticación, es algo más. Es una laterodesviación provocada por otras razones, ¿verdad? Solo para estos casos es que vamos a trabajar lo que vamos a ver con los arcos de finalización. Primer dato. Esta es la línea bipupilar. Entonces, centran al paciente, acá está la pupila derecha, la pupila izquierda, y acá está la línea media facial. Creo que esta está un poquito más de lo que debiera. ¿Sí? Ahora sí. Y trayendo esta línea acá, hacia la sonrisa, debemos observar que el incisivo del lado derecho con el incisivo del lado izquierdo deben coincidir con esta línea media. O sea, línea media facial debe coincidir con línea media dental. Dental superior. Aquí. Y otro detalle más. El borde de estos incisivos deben quedar paralelos a esta línea. Estos deben guardar paralelismo. Este debe ser el primer objetivo estético cuando vean al paciente. En segundo lugar, el lateral. Igual irá con una inclinación y el canino con otra inclinación. Es decir, los ejes de estos dientes deben mostrar una inclinación mesiodistal, de manera que paralelos entre sí, por lo menos, deben mostrar esta inclinación mesiodistal característico de una buena oclusión. Y en ese mismo detalle,
se debe observar que estos bordes generan estos contactos. Por ejemplo, el contacto en los incisivos debe ser un contacto lo más próximo a la línea oclusal y se van elevando como si fueran una cordillera hacia la parte alta. De esta manera, guardando estas características, ¿no? Los puntos de contacto igual tendrán también esa misma dirección. Miren qué interesante. Cuando comparamos las alturas de los cénit, el cénit del incisivo lateral deberá estar por debajo, ¿verdad? Entonces, estos conceptos que ustedes ven acá son conceptos de estética que nosotros los ortodoncistas vamos a trabajar en el sector anterior, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Este es el lado izquierdo del paciente, este es el lado derecho. Ambos tendrán que ir a una respectiva colección. Entonces, esta parte estética tiene que tener su correlación con la parte funcional, guía incisiva, guía canina. Esa guía canina tiene su relación también a la forma como se relaciona el canino superior con el canino inferior y la primera premolar, donde se establece la relación canina de clase 1. Entonces, recordando más, esto que ven acá funcionalmente está con la guía incisiva, guía canina izquierda y guía canina derecha. Entonces, estos contactos que vamos a encontrar en ellos en máxima intercuspidación también nos va a permitir a nosotros observar la línea oclusal funcional activa y la línea oclusal funcional pasiva. Esos conceptos que hablábamos en la oclusión. Entonces, no solamente tenemos que ver la parte estética, sino también la parte funcional, que es lo que vamos a abordar ahora y ver cómo logramos esos objetivos cuando empecemos a alinear. Entonces, vas a tener un trenzado superior y un trenzado inferior. Acá lo tienes. Y esto, ustedes lo pueden conseguir en Unic. La marca es Unitec, 3M Unitec. Acá está el calibre. 19 por 25. Viene superior e inferior. Entonces, mirando a nuestro paciente, a esta pieza de acá, veo a los dos incisivos. Y exprofesamente acá lo hemos puesto con un poquito de inclinación para que se vea. Entonces dices, mira, a este en particular falta descender este ángulo para que se quede paralelo a la línea bipupilar. Eso lo tienen que ver en el paciente. Entonces yo necesito acá hacerle un doblez que me permita hacer ese giro sin necesidad de cambiar el bracket. ¿Ok? Entonces voy a tener que hacerle acá un tip, ¿no? ¿Qué tipo de tip? Probablemente un tip back. Un tip back. Repito, acá está la línea media. Este incisivo tiene su angulación correcta, este también tiene una angulación correcta y este también tiene una angulación correcta. ¿Verdad? Porque como estarán viendo ustedes acá, el eje de este incisivo guarda relación con el eje de este otro incisivo y del canino. Pero si vemos a este incisivo le falta descender un poquito esta parte de acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener que hacer ese primer cambio. Agarro. Coloco acá. Y voy a cortar la parte que está en exceso, obviamente en paciente. Primero cortamos atendiendo el tamaño que tenía el otro. Uno agarra y le da la forma. 4C.
Ah, ya, doctor. O sea que lo colocamos en el patrón para patronizarlo. Claro, porque te viene de una talla única. Claro, claro. Entonces tú utilizas tu diagrama ortodóntico individual de Trevisi, ¿verdad? Y lo pones de acuerdo a la forma del paciente, tanto el Ok. superior como el inferior. Mira, Ujú. ¿de acuerdo? Miren la distancia que hay entre el arco y el otro arco, ¿no? Y deben estar coordinados, ¿de verdad? Deben estar coordinados. Son detalles milimétricos. Y tienes que ser así pulcro. Por eso les Exactamente. estoy enseñando una ortodoncia de alto nivel. No quiero enseñarles una ortodoncia que esté solamente ligada a colocar un arco encima de otro. Les hablo sobre los tips que vas a encontrar en la clínica y que es necesario cuidarlos. Entonces tienes para este 4C, este es el arco superior y este es el arco inferior. Y los vamos a cortar. Ok. Entonces ahora voy a cortar. No me has traído los de corte, ¿no? Antes de colocarlo al paciente, cortamos. Ponemos acá la línea media. Y con el corte distal, dejamos los 3 milímetros como siempre. El braide tiene esa capacidad de poder ser moldeable, ¿ya? Sin perder los torques que ya hemos generado para nuestro paciente. Muy bien. Bueno, las metas que nos tenemos que poner en mente son estas. Las metas estéticas, las metas oclusales, las funcionales estomatonáticas y las funcionales músculo-esquelético cráneo-faciales. Tenemos que darle una finalización a esto para darle no solamente funcionalidad, también le tenemos que dar permanencia en el tiempo. Miren, las metas estéticas tienen que ver con las estéticas de la cara y las estéticas de la sonrisa. ¿Ok? ¿Cuáles son? Son todas estas. Estas cosas ya las habíamos planeado antes, solo que ahora estamos haciendo hincapié en la observancia durante la finalización. Vamos a ver sobre la cara. El doctor Carlos Alexandre Leopoldo Pearson de Cámara, un nombre muy largo, pero propone esta observancia, tanto con un diagrama que él llamó diagrama de referencia estética facial y un diagrama de referencia estética dental que estaba bastante bonito. Estos son los dos diagramas que ustedes deberían tenerlo en la mente, ¿de acuerdo? En la mente. ¿Para qué? Para que pongan sobre la cara del paciente y a ver si encuadran. Por ejemplo, mirando a la paciente, estos serían los puntos de referencia. Trichum, ¿no es cierto? Glabela, subnasal, stomium, mentoniano. Y hacia las partes externas, cigomático izquierdo y cigomático derecho. Estas mismas líneas, exceptuando pogonio, mentoniano y cervical, vendrían a ser las otras líneas o puntos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, este es el primer elemento que ustedes deben ver en el paciente que ya están terminando. Miran al paciente y ponen esta cuadrícula. Y miran cómo está la línea media facial. Hacen esta primera cuadrícula que toma en cuenta mentoniano en la parte inferior, trichum en la parte superior. Tomo en cuenta estos elementos, línea media y esta línea media con su paralela, que vendría a ser cigomático izquierdo y cigomático derecho. Y una paralela que se va a trazar como producto de hacer una perpendicular, ¿no es cierto?, a esta línea media, que es la del trichum
y mentoniano. Ahí la tienen. Ese es tu encuadre. Y ve cómo está el paciente. Lo tienes que ver, en primer lugar, lo tienes que ver a este paciente simétrico. Me refiero a que el rectángulo del lado izquierdo debe ser similar al del derecho. Si has logrado eso, haces tu primer check. Muy bien, una vez que hemos dilucidado el asunto de la simetría, veamos el asunto de la proporcionalidad. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior deben guardar una proporción de 1:1. Entonces, si tú agarras y ves, efectivamente, doctor, el tercio medio con el tercio inferior guardan una proporcionalidad de 1:1 luego de mi tratamiento. Si has logrado eso, tu segundo check estará puesto en el análisis facial. Luego te irás hacia el tercio inferior. Y en el tercio inferior, con los labios en reposo, encuentras que el labio superior que va de subnasal a estomion tiene una altura que es la mitad de la altura del labio inferior, que van desde estomion hasta mentoniano. Entonces, esta parte de acá es el doble de esta. O sea, hay una proporción de 1:2. Y si lo has logrado con un margen del 10%, porque sí, puede haber acá un pequeño margen del 10% para arriba, 10% para abajo, dirás, he obtenido una proporcionalidad en el tercio inferior. Haces un check y dices, señor mío, qué bueno, he podido lograr esa proporcionalidad. Muy bien, ya vimos esa parte, ahora vemos la estética de la sonrisa. Este es el diagrama, ¿no? Este es el diagrama, labio superior, labio inferior, la línea, esta línea que estás viendo acá, es la línea media facial, que para efectos del arco superior debe coincidir con la línea media dental. Las angulaciones, el eje mayor de la corona clínica debe estar así de inclinada, y la forma como se expresa la sonrisa es con los bordes incisales paralelos a la línea bipupilar y poco a poco, yéndose para atrás, los incisivos laterales se van a observar como 1 milímetro o medio milímetro más hacia abajo, pero más hacia la gingival, ¿verdad? Siguiendo el contorno de la sonrisa. Entonces, importante es que veas esto, que va a ser importante en observancia estos lóbulos, el lóbulo mesial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cuando estos dos están perfectos, originan estos puntos de contacto perfectos. Estos de acá tú los puedes arreglar con resina o con pequeñas láminas de cerámica, ¿verdad? Sin necesidad de tener que tallar. Pero como verán acá, los laterales, ¿no es cierto?, están un poco más altos. En niños los debemos colocar 1 milímetro de diferencia y en los adultos medio milímetro. Vistos frontalmente, generalmente lo que vamos a ver del canino es la cara mesial y estos deben guardar la misma proporción. ¿Estamos? Acá están los ejes, ¿no? Verán, los ejes de los centrales, como ven acá, siguen una inclinación mesiodistal, corona paramesial, raíz paradistal. Pasa lo mismo con el lateral. Este podría ser 7, este podría ser 7 grados, este podría llegar a tener 9 y este puede tener una angulación mucho mayor, ¿verdad? Lo cierto es que lo que pase en el lado derecho debe pasar en el lado izquierdo. Entonces, te vas a pasar un momento mirando derecho, izquierdo, angulación, puntos de contacto, todo eso es estético. Y esto es lo que les venía diciendo, los cenit. Cuanto más joven es la persona, vamos a visualizar esta diferencia. Conforme va pasando el tiempo, vas perdiendo borde incisal, ¿verdad? Vas perdiendo punta de canino, entonces se va aplanando con el tiempo.
Estos puntos de contacto, fíjense acá, vistos de esta manera, así, también son importantes que se vean en el paciente. Claro, si es un paciente adulto, no vas a ver mucho esto por el desgaste de las piezas, pero podrás hacer, ¿no es cierto?, que las angulaciones te den esa apariencia, ¿no?, de jovialidad, ¿no? Algunas veces también tenemos que hacer pequeños desgastes para dar esa apariencia, sin sacrificar función. Los bordes incisales y cuspidios, por ejemplo, de una sonrisa joven, es la forma de un plato hondo, ¿verdad? Visto de perfil, en un corte, ¿no? Así, un corte. Parece un plato hondo. Los dos centrales hacia abajo, los laterales 1 milímetro más hacia arriba, y viendo en perspectiva, el canino tendría que estar un poquito más alto. Entonces, si cumples con esta característica, vas a obtener también un diseño interesante, ¿verdad?, de la sonrisa. Algunos autores le atribuyen una proporcionalidad áurea, ¿no? Acá está 1.618, este es 1 y este de acá es 0,618. O sea, esa proporcionalidad, miren, si este mide 1,618, el 1 lo tendrá que ser la pieza vecina y esta parte que muestra el canino, 0,618. Cuando guarda esta proporcionalidad, ahí es también estética. Y en la línea de la sonrisa vista en la boca del paciente, por ejemplo, esta es una boca hermosa, bonita, ¿verdad? Se ven en una sonrisa suave los incisivos, los laterales y los caninos, siguiendo el contorno del labio inferior.